Muy buenos días, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Damos gracias a Dios por un día más de vida y porque su palabra nos dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy Dios tiene algo importante que decirnos y vamos a continuar viernes 4 ya de septiembre y vamos a leer del capítulo 27 del versículo 12 en adelante y se titula En el tiempo del Señor. El profeta Jeremías sigue hablando al pueblo de Israel. Hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo: someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia, y sírvele a él y a su pueblo, y vive. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo a espada de hambre y de pestilencia, según lo ha dicho Jehová, de la nación que no sirviere al rey de Babilonia? No oigan las palabras de los profetas que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira. Porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. También a los sacerdotes y a todo este pueblo hablé diciendo: así ha dicho Jehová, no oigan las palabras de vuestros profetas que os profetizan diciendo: he aquí que los utensilios de la casa de Jehová volverán de Babilonia ahora pronto, porque os profetizan mentira. No lo hagáis, no los hagáis servir al rey de Babilonia y vivid. ¿Por qué ha de ser desolada esta ciudad? Y si ellos son profetas, y si está con ellos la palabra de Jehová, oren a Jehová ahora, y oren a Jehová de los ejércitos, para que los utensilios que han quedado en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén no vayan a Babilonia. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos acerca de aquellas columnas del estanque, de las basas y del resto de los utensilios que quedan en esta ciudad, que no quitó Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando transportó de Jerusalén a Babilonia a Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los nobles de Judá y de Jerusalén. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedaron en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén. A Babilonia serán transportados, y ahí estarán hasta el día en que yo los visite, dice Jehová. Y después los traeré y los restauraré a este lugar. El profeta Jeremías está hablando ahora al rey Sedequías, que era el rey de Israel en ese entonces, para que obedezcan a lo que Dios ha dicho y se sometan al yugo de esclavitud, aunque no sonaba muy halagador, porque eso Dios lo había determinado, y que no hicieran casos a los falsos profetas. Usted va a encontrar en la vida cristiana que hay falsos profetas y hay verdaderos profetas, y un falso profeta es como los que se determinaban aquí, que solo querían agradar al rey y endulzar el oído del rey. Ellos le decían al rey lo que el rey quería escuchar. Pero un verdadero profeta es el que da el mensaje que viene de parte de Dios, así no le guste a nadie, ni sea halagador o tal vez no es agradable, pero es Dios hablando. La meditación. Necesitamos tener discernimiento espiritual para analizar quiénes son los que trastornan la verdad a su propio juicio. Jeremías exhorta al rey Sedequías y al pueblo a someter sus cuellos al yugo del rey de Babilonia. No debe haber sido fácil para el profeta pedirle que se humille ante un rey pagano. No obstante, los falsos profetas declararon lo que Sedequías y el pueblo deseaban oír. Escuche, que no servirían al rey de Babilonia. Utilizan el nombre de Dios para profetizar falsamente y a su conveniencia. Uno de los motivos de la destrucción de Israel se debe a que el rey y todo el pueblo menospreciaron la palabra de Dios y obedecieron a las palabras de los falsos profetas. Oír y seguir a los falsos profetas es aproximarse a la destrucción. Cuidado a quién está usted oyendo, cuidado a quién está usted siguiendo a través de las redes sociales. Usted debe de ver la vida
el fruto, el testimonio de aquellos que se dicen ser profetas o siervos de Dios y realmente solo se están sirviendo para su propio beneficio. Las preguntas a meditar. ¿Qué ocurre al final con los falsos profetas y con sus seguidores? Fueron destruidos. ¿Cómo puede adquirir el discernimiento espiritual para conocer a los que distorsionan la palabra de Dios? Bueno, buscando a Dios a través de su palabra y pidiendo la ayuda del Espíritu Santo en oración, porque Él dejó bien claro que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir cuando alguien no está hablando de parte de Dios y puede estar hablando de su propio corazón nada más, de intenciones buenas, pero no es Dios el que habla. El juicio y la restauración se dan en el tiempo y bajo la soberanía de Dios. Los falsos profetas anuncian que pronto volverán los utensilios que sacaron del templo y que fueron llevados a la tierra de Sinar, a la casa del tesoro de dioses paganos. Declaran que esto sucederá pronto porque equivocadamente profetizan que Babilonia está próxima a caer. Sin embargo, la voluntad de Dios es que todos los utensilios del templo sean transportados a Babilonia y se queden ahí hasta que Él estipule que sean llevados de regreso. De hecho, las palabras de Jeremías se cumplen, pues los utensilios fueron trasladados en el año 605, que fue el primer cautiverio, en el año 597, que fue el segundo cautiverio, y en el año 586, en la caída de Jerusalén, y luego son devueltos a Judá en el año 537 a.C., con el edicto de Ciro, rey de Persia. La vana esperanza del hombre no puede modificar los tiempos soberanos de Dios. Si Dios ha dicho algo, se va a hacer como Dios dice, no como nosotros pensemos o creamos o nos guste. No es así. Las preguntas a meditar. ¿Cuál era la voluntad de Dios respecto a los utensilios del templo? Que fueran llevados a Babilonia y devueltos en el tiempo que Él había determinado. ¿A qué esperanza vana debo renunciar? A todo lo que me separe de Dios y su palabra. Si nos están diciendo que vienen tiempos mejores, que esto va a mejorar y que no sé qué tanto, pues lean la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que todo esto va a empeorar, y no porque yo se lo diga, sino porque la palabra de Dios en Mateo 24 dice que las señales antes del fin del siglo y del regreso de nuestro Señor Jesucristo iba a haber pestes, terremotos, hambres, guerras. Entonces, y si lo llevo a Apocalipsis, peor, porque ahí habla de cómo se iba a establecer el gobierno del anticristo, y tal parece que todo se está alineando para allá. La oración de hoy. Señor, ¿de qué sirven todos los avances tecnológicos en un culto si mi corazón no te anhela y no siente pasión por tener comunión contigo? Restaura el gozo de mi salvación y que tu gracia sobreabunde en mi vida. Correré a ti, no por lo que me puedas dar, sino para estar contigo y entrar en tu presencia. El ensayo de hoy se llama La verdadera sabiduría. Hace unos años mi esposa y yo estuvimos preocupados porque nos íbamos a mudar a Tennessee, Estados Unidos, al centro de Nashville. Y aunque habíamos encontrado una casa que nos encantaba, se presentó un obstáculo para el proceso de arrendamiento. Una hermana de la iglesia se enteró del problema y nos convenció de ir a orar a la casa para superar este asunto. Pastor, si realmente quiere esa casa, la puede tener. Solamente tiene que ir allá y declarar en el nombre del Señor como si ya fuera suya. Sin embargo, contrario a su convicción, vendieron el inmueble a otra persona en 2 días. Esta hermana es la típica fiel de nuestra época que cree en frases como podemos tener lo que queremos o todo se consigue con la fe. Estas afirmaciones revelan claramente las enseñanzas que sostienen que podemos obtener lo que deseemos si se lo pedimos a Dios, creyendo y confiando en que será nuestro, ya sea un empleo, un coche nuevo, la sanidad
de una enfermedad, etc. Sin embargo, Dios tiene su propia opinión sobre las cosas y el problema es que nosotros no siempre nos alegramos o queremos coincidir con Él. Incluso nos preocupamos de que su voluntad sea diferente a la nuestra. Por eso, la verdadera sabiduría consiste en buscar la opinión de Dios y seguirla. Dios desea que primero lo conozcamos a Él y esto significa aceptarlo tal como es, su palabra, su forma de obrar y también su voluntad. Vea, a veces nos pasa esto mismo, pero Dios tiene otros planes diferentes. No, declara que es tuyo, que por fe. Cuidado, porque a veces nos equivocamos. Dios tiene planes diferentes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, vemos cómo tú usas a Jeremías, tu verdadero profeta, un hombre, Señor, que buscó tu rostro, tu presencia y al que tú usaste. Ayúdanos, Señor, para que podamos buscarte con pasión, con temblor, con amor y que podamos, Señor, seguir hasta el fin del mundo, como dice tu palabra. Tú dijiste que el que persevere hasta el fin será salvo. Ayúdanos a mantener nuestra fe, Señor, confiando en ti. Gracias, Padre. Bendice a cada familia, a cada persona que oye, Señor, este mensaje, este estudio de tu palabra. Y enséñanos, Señor, para que podamos hacer tu voluntad y no la nuestra. Que se haga tu voluntad en nuestra vida, Señor, aunque a nosotros no nos guste. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos mañana.